Ok, vamos a pasar a explicar PACAN. Pero previo a esto, ¿no? Retomando lo de la introducción, pues ya olí, ya escuché, ya pregunté, ya toqué, ¿no? Ya observé. ¿Y ahora qué hago con toda esa información? ¿No? Pues la reúno, ¿no? Ya la tengo aquí reunida y ahora ya no sé para dónde llevarla, ¿no? O qué hacer con toda esa información que recaudé en la historia clínica. Bueno, pues ya que tengo toda esta información, ahora la voy a clasificar y a ordenar, ¿no? Para poder emitir un diagnóstico. Pues, 8 principios me permite, como bien lo decía, al ser un principio o al ser una guía que conduce, me permite encontrar toda esta información obtenida de Seychelles para generar el diagnóstico, el primer encuadre diagnóstico. Ojo, también es importante saber que el diagnóstico por 8 principios es la base diagnóstica. O sea, con esto, con Seychelles, recabo toda la información. Entonces ya tengo un mundo de información y con PACAN ordeno esa información, clasifico esa información y me permite generar un diagnóstico, un macrodiagnóstico, por decirlo así. En el transcurso de las sesiones iremos viendo después, esto todavía se va haciendo cada vez más clasificado, más útil hasta llegar a los síndromes. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a ver cuáles son los 8 principios. Y bueno, tenemos el principio de exceso de eficiencia. Exceso de eficiencia. ¿Sí? Exceso se llama Shi en chino, bueno, ¿no? Para que se distinga. Shi, deficiencia es Shu. Después tenemos lo que sería interno-externo. Y se conoce como Piaoli. Externo se conoce con el nombre de Li. Interno con el nombre de Piao. Luego tenemos frío-calor. Que es Han-Re. Y por último tenemos a Jinjan. Okay. Si nos damos cuenta, todos los que se encuentran de este lado, si observamos, tienen una connotación yang. ¿Sí? Yang es al calor, yang es afuera o externo, yang es en los excesos. Pues de alguna manera nosotros aquí los tenemos agrupados y clasificados. Eso es importante recordarlo, pues como para poder tener esta agrupación y saber dónde corresponde cada uno. Después tenemos acá a los que pertenecen al yin, ¿no? Y entonces tenemos que el yin tiene la deficiencia, que el yin es interno, que el yin es al frío. Y entonces tenemos estas dos grandes clasificaciones que de alguna manera están siendo comandadas por yin y yang. No existe tampoco un orden al momento de que nosotros los ponemos o los agrupamos. El orden se va haciendo posteriormente al momento de nombrarlos. ¿No? Veremos algunos enunciados que se requieren en la lógica para poder mantener el principio diagnóstico. Sobre todo porque el principio diagnóstico obtenido por 8 principios nos permite la guía para el tratamiento, saber qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento. Ok. Bueno, vamos a pasar a hablar de cada uno de estas parejas, de estas duplas de principios. Y tenemos que lo que es exceso y deficiencia hace alusión principalmente a lo que sería cómo se encuentra mi energía, o la energía verdadera, que es el Shen Qi, que también se le conoce como energía antipatógena. Y luego la energía Cie Qi. Cie Qi como energía patógena. ¿Sí? Entonces esto sería cómo se encuentra mi sistema, cómo responde mi sistema y cómo es que mi sistema está siendo atacado por otros factores. Después tenemos lo que es Piaoli, que es externo-interno, y aquí nos hablaría de en qué
lugar o a qué nivel se está localizando la patología o el trastorno o la desarmonía. Y entonces, eso tendría que ver más con la teoría de canales. Bueno, esta es la forma en la que nosotros lo hemos ido entendiendo, que tendría que ver con la teoría de canales. Y entonces tenemos, de la superficie a la profundidad, tendríamos los canales más externos, que son los canales PIFU, también conocidos como canales cutáneos. Luego tenemos el siguiente nivel, que son canales tendinomusculares. Yin, yin. Luego tenemos lo que son canales divergentes. Y después tenemos a los yin luo, los canales principales. Recordando que los canales principales tienen dos rutas. Una ruta externa, que es la que conocemos en los libros, las que hemos visto en los mapas, las que conocemos en los mapas, y una ruta interna, siguen perteneciendo a los mismos canales principales, y una ruta interna que permite la comunicación entre acoplados, pero también con otras estructuras en otro nivel. Entonces, cuando estamos hablando de que una patología se encuentra en la superficie o está a nivel externo, principalmente podríamos estarla asociando que la patología está aquí, entre canales cutáneos y canales tendinomusculares. Los canales divergentes podrían pensarse como una compuerta. Podría pensarse que el canal divergente puede comunicar al exterior con el interior. Entonces, bueno, pues esto lo dejaríamos de alguna manera como algo así como una bisagra, ¿no? Y del canal principal, del canal divergente a los principales, estaríamos hablando de patologías internas. Recordando que estos ya se comunican con los órganos, tal cual, o con las vísceras, o sea, ya con la estructura, ya adentro, pues. Y que esto tendría que ver un poco también con la función, como con la parte de la función. En la cuestión externa. Pensé como en la función de la energía Wei, ¿no? Que está muy superficial, que tiene que ver con la apertura de poros, con el cierre de poros. Entonces, bueno, hacia allá, ¿no? Entonces, aquí tendríamos esta parte externa y aquí la parte interna. Ok, después vamos a pasar a Ren y Han. Aquí me gustaría hacer un preámbulo. Han es un término que se ocupa en chino. El término para hablar de frío con respecto al clima se dice Long. Sin embargo, Han es un frío que solo existe en la medicina tradicional china. Es un término que hace alusión a una frialdad, no de clima. No de clima tal cual, sino es una frialdad de órganos, de vísceras, de las funciones, ¿no? Entonces, en frío y calor, principalmente lo que podemos agrupar en esta dupla son los signos y síntomas, ¿no? Tendremos aquí a observar los signos y síntomas, y entonces pensamos, ¿no? Este síntoma me suena más a frío, este síntoma me suena más a calor, o observo la tensión arterial demasiado elevada o la temperatura demasiado elevada, y entonces eso hace alusión al calor, ¿no? O tengo bradicardia, ¿no? Recordar las características propias de Han, ¿no? Lento, entumecimiento, ¿no? Las características que me hacen pensarlo como que este signo o este síntoma, aunque principalmente son los síntomas, son de frío o de calor. Y posteriormente, ya que tengo agrupado esto, voy a llevarlo a saber si todo este cuadro está siendo un cuadro yin o un cuadro yang.